Tercer parte del capítulo 2, respuesta al impulso y respuesta de impacto. Esta es la primera parte de los temas de vibración forzada general, donde vamos a abordar un poquito de otras fuentes que no son armónicas o que no son necesariamente periódicas. Y para empezar, vamos a platicar de un concepto bien importante que es el concepto de respuesta al impulso, que es la respuesta de un sistema dinámico a una excitación de muy corta duración, usualmente en la forma de un pulso unitario, como una función delta de Dirac, es decir, un pulso de área unitaria. La función delta Dirac, si no la han visto anteriormente, básicamente es una función de duración infinitesimal, o sea que prácticamente su duración es cero, manteniendo su área unitaria, de tal forma que su altura llega hasta infinito. ¿Sí? Esa es la versión ideal. ¿Sí? Existe en un tiempo instantáneo, fuera de ahí no existe en ningún otro instante. Para nosotros nos ayuda a representar la función de respuesta al impulso. Recuerden que una definición del impulso en física, el impulso se define como el producto de la masa por la velocidad. Entonces, si yo tengo el sistema bajo vibración libre, su respuesta particular, que tenemos aquí, supongamos que parte del reposo, que su desplazamiento inicial es cero, me queda esta parte de la respuesta. Si al sistema le aplico un impulso, o sea, le aplico una fuerza de manera muy rápida, prácticamente instantánea, lo que estoy haciendo es esto, aplicarle una velocidad inicial a la masa. Entonces, la respuesta me quedaría de esta forma, considerando la velocidad inicial dada por el impulso. Si el impulso fuera unitario, pues va a tomar esta forma y esta sería la función de respuesta del impulso unitario para el sistema MK sin amortiguamiento. Si el sistema fuera amortiguado, pues es prácticamente igual, solamente cambia la expresión de la respuesta amortiguada del sistema. Ahora tenemos omega d, la envolvente logarítmica, y también es posible que tenga una fuerza impulsiva, es decir, una fuerza aplicada en un tiempo muy corto. En ese caso, el tiempo de aplicación de la fuerza es tau, multiplico la magnitud de la fuerza por su tiempo de aplicación y esto me da la fuerza impulsiva. La respuesta sería prácticamente igual, solamente que ahora tengo una fuerza impulsiva como la entrada. Esencialmente lo que tenemos es esto. Yo tengo el sistema MK, en este caso con amortiguamiento. Tengo en un tiempo tau el impulso y genera una respuesta libre de esta manera. ¿Sí? En pocas palabras, es la respuesta del sistema a una entrada inicial de velocidad estando en el reposo. Los impactos de muy corta duración, por ejemplo, un martillazo de muy corta duración, se pueden interpretar de esta forma. La particularidad de la respuesta del impulso no solamente esta, o sea, no solamente es la respuesta como tal a un impulso, sino que tiene otra herramienta muy útil que me permite extender este concepto y aplicarlo a cualquier tipo de entrada que yo quiera. Como comentario, tenemos este ejemplo, un caso de aplicación práctico de la empresa Polytech, que es una empresa que se dedica a manufacturar vibrómetros láser, medición de vibración sin contacto, en la cual hicieron un estudio determinando el impacto de las válvulas en la cabeza del motor, porque es muy importante que se optimice el cerrado de las válvulas en los tiempos pertinentes, es decir, cuando viendo esta gráfica, la válvula del motor pues sube y baja, entonces llega un punto en el que el asiento, más bien la válvula llega al asiento y se genera un pequeño choque, un pequeño impacto. Entonces, si la amplitud de este impacto es muy alta, la válvula no se cierra correctamente y la entrada y salida de los gases de combustión no es eficiente y pues se reduce la eficiencia del sistema. ¿Sí? Básicamente este tipo de casos se pueden analizar como respuestas al impulso, donde los impactos son de muy corta duración y las respuestas pueden tener valores de amplitud altos. Otro caso que observamos aquí es el caso del cerrado de puertas. También el cerrado de una puerta de un automóvil pues es como un impulso
y mediante la medición de la respuesta se puede caracterizar si el cerrado fue adecuado o no y con qué nivel de fuerza se logró un buen cerrado, ¿sí? Posteriormente en clase estaremos evaluando un ejemplo como este. ¿Cómo aplico la respuesta del impulso unitario para extender este concepto y encontrar la respuesta a una excitación arbitraria? Vamos a ver. Imaginemos que tengo una excitación arbitraria, que es una entrada f de t, que tiene una forma que no está definida por una función. O pudiera estarlo, pero lo más seguro es que no lo esté. Entonces, esa es la entrada. ¿Cómo le hago para encontrar la respuesta del sistema a esa entrada? Puedo aplicar el concepto de respuesta del impulso y la idea del teorema de superposición lineal. Recuerden que si yo tengo un sistema y le aplico una entrada, pues tengo una respuesta. Si aplico otra entrada, tengo una respuesta diferente. Pero si al mismo sistema le aplico las dos entradas al mismo tiempo, la respuesta pues es la suma de las respuestas independientes que tenía aquí, ¿sí? Entonces eso es un principio que nos es muy útil aquí. Ahora, la función arbitraria yo la puedo separar en segmentos, como si estuviera encontrando el área bajo la curva, donde eventualmente si los segmentos son muy cortitos, pues lo que tengo como resultado es un tren de pulsos. Aquí los estoy espaciando para que se distinga la imagen, pero pues en teoría el número de pulsos que requiero aquí para definir esto pues es infinito. Entonces vamos a empezar por este que está aquí y le voy a poner tiempo tau. Este impulso genera una respuesta al impulso, ¿sí? Si yo analizo otro, pues ese otro genera una respuesta diferente. Y cada uno de los pulsos va a generar una respuesta distinta. Entonces, si yo pudiera dividir la excitación original en ese tren de pulsos, calcular la respuesta para cada pulso y sumarlas, lo que estaría haciendo es encontrar la respuesta a la entrada original arbitraria, ¿sí? Esto es complicado porque pues es un número infinito de pulsos y pues nunca terminaríamos. La ventaja es que tenemos las integrales. La integral básicamente está haciendo esa sumatoria de respuestas. Entonces, ese proceso es el que se conoce como integral de convolución, que me va a estar haciendo la suma de los pulsos individuales. Y básicamente es la integral de 0 a t, o sea, de 0 al tiempo que a mí me interesa analizar, de la función de entrada con respecto a la variable tau, que es una variable que me indique el tiempo de aplicación del pulso, una variable que se está moviendo, por así decirlo, se desliza, como se maneja en el concepto de convolución, que multiplica a la respuesta al impulso de t menos tau, o sea, la respuesta en este punto en particular. Y como tau es una variable que se va a estar deslizando o moviendo, pues lo que se hace esta integral al final es encontrar la respuesta del impulso escalada con respecto a la entrada f de tau y sumar la respuesta. Sí, entonces, esta es una herramienta bien importante que me permite calcular la respuesta a cualquier tipo de entrada para un sistema. La operación de convolución es una operación entre funciones. Es muy usada en otras áreas, no nada más aquí en dinámica estructural, en muchos campos que tienen que ver con señales. En nuestro caso, si yo le pongo aquí, en vez de h de t, la función, pues esta es la función al impulso, pero puede representar cualquier otra función. Para nuestro caso representa la respuesta del impulso del sistema de un grado de libertad con o sin amortiguamiento. Esta integral toma esta forma, que se le llama integral de Duhamel, que básicamente es la integral de convolución, pero para el caso particular de la respuesta del impulso del sistema masa-resorte. Ahora, como es una integral numérica, pues no deja de ser un poquito tedioso. Entonces, en la práctica no es tan común usarla, pero es una herramienta que está disponible. Extendiendo todavía más esta idea, vamos a hablar ahora del concepto de análisis espectral. Pareciera que está desconectado con lo que acabo de decir, pero ahorita van a ver que no, que está completamente ligado. Otra vez, yo tengo un sistema lineal, aplico una entrada,
y tengo una respuesta, ¿sí? Si quiero analizar el sistema en dominio de la frecuencia, pues F debe tratarse también en dominio de la frecuencia y la respuesta también en dominio de la frecuencia. De tal forma que la relación entre salida y entrada me da la función de respuesta en frecuencia, que comúnmente la representamos con la letra H mayúscula y que la que acabamos de ver nosotros es la receptancia. Si yo normalmente en la entrada la tengo como una función del tiempo y la respuesta también la caracterizo como una función del tiempo, pues yo puedo pasar de una a otra, del tiempo a la frecuencia y de forma inversa con las transformadas de Fourier, ya sea para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia o al revés. Estas son las integrales de las transformadas de Fourier. Y de esta forma, la respuesta del sistema la puedo calcular de manera directa en el dominio de la frecuencia, multiplicando la entrada en el dominio de la frecuencia por la función h de respuesta en frecuencia. Recuerden que, otra vez, lo voy a poner aquí, para nuestro caso h es 1 sobre k menos m omega cuadrado más i omega c. De tal forma que la respuesta en el dominio del tiempo, pues ya lo puedo obtener de manera directa realizando la transformada inversa de este producto, ¿sí? Ahora bien, esto es más fácil de interpretarlo aquí en este diagrama. Otra vez yo tengo entrada en el dominio del tiempo, aplico transformada de Fourier y encuentro el espectro de la entrada. Si conozco la respuesta en frecuencia, automáticamente multiplico, aplico transformada inversa y encuentro la respuesta en el dominio del tiempo. Resulta que yo puedo brincarme automáticamente desde aquí para acá con la operación de convolución, ¿sí? Es lo que acabamos de explicar. Y no es coincidencia que la respuesta del impulso esté representada por la H mayúscula y la respuesta en frecuencia con la H mayúscula, porque en realidad esas dos cantidades, o funciones más bien, son pares de transformadas de Fourier, ¿sí? O sea, representan exactamente lo mismo, pero una en función del tiempo y la otra en función de la frecuencia. Normalmente preferimos trabajar en el dominio de la frecuencia porque yo multiplico aquí directamente en el dominio de la frecuencia y ya, y es más fácil aplicar la transformada inversa de Fourier que integrar con una convolución. Esto usualmente se hace con el algoritmo FFT, que es un algoritmo muy rápido para estimar la transformada de Fourier. Bueno, la FFT y la IFFT, la inversa, ¿sí? Entonces, esta es la idea que hay detrás del análisis espectral. Normalmente trabajamos más en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo. Y otra cosa bien importante, en este ejemplo yo dije que yo calculo la respuesta conociendo h. Normalmente en un sistema real, en un sistema físico, yo aplico una entrada, la mido y la convierto al dominio de la frecuencia. Mido la respuesta también y la convierto al dominio de la frecuencia. Y esa información la proceso para estimar la función de respuesta en frecuencia, para caracterizarla, medirla y ajustarla a un modelo en particular. Ese es el procedimiento que comúnmente seguimos en práctica, caracterizar la función de respuesta en frecuencia.